Hola a todos. A continuación vamos a realizar la exposición acerca del proyecto de automatización 2, el cual trata de la adquisición de una base de datos sobre características auditivas en personas jóvenes. Este trabajo es realizado por Andrés Felipe Mejía y Carlos Meléndez. Inicialmente vamos a dar una breve introducción acerca de los conceptos básicos para entender este tema. Hablamos de hipoacusia o pérdida auditiva cuando necesitamos que el sonido que llega a nuestros oídos sea mayor al necesario para poder oírlo. El grado de pérdida de audición se mide mediante un estudio denominado audiometría, el cual puede ser de tonos puros cuando se le administran sonidos a una persona en diferentes frecuencias y va bajando el número de decibeles del mismo sonido hasta que la persona no sea capaz de oírlo. Y según esto se determina el grado de pérdida de audición. También se puede medir el porcentaje de pérdida de audición con la audiometría vocal, el cual es que según la vocalización de algunas palabras a diferentes decibeles se evalúa el entendimiento del paciente a estas palabras y con eso se puede determinar también la pérdida de audición. Esta clasificación de pérdida de audición o hipoacusia se puede clasificar en normal si el paciente es capaz de oír sonidos en cualquier frecuencia hasta de 0 a 20 decibelios, leve si ya no es capaz de oírlos de 0 a 20 y tampoco de 21 a 40 en cualquiera de las frecuencias, moderada si no es capaz de oír entre 41 y 70 decibeles, además de los anteriores, severa si está entre 71 y 90, profunda si está entre 91 y 120 y ya total, si es mayor a 120, se denomina cofosis o sordera. Una conversación típica ocurre en el rango de 30 a 50 decibelios, por lo que una persona con pérdida auditiva moderada ya tendría grandes problemas para atender la misma. Ahora, la justificación. ¿Cuál es la problemática que estamos afrontando? Hoy en día, los jóvenes y la mayoría de personas está expuesta largos tiempos a ruidos mayores a 85 decibeles y, según la OMS, ruidos de más de 60 decibeles por largas exposiciones pueden causar malestares físicos y una exposición por más de 8 horas a ruidos de más de 85 decibeles, que es el ruido de una avenida concurrida, pueden producir daños irreparables a la audición y, entre más alto sea este sonido, menor es el tiempo de exposición permitido, llegando a que, si se superan los 110 decibeles, no es tolerable para la salud estar expuesto a este nivel de ruido durante más de 1 minuto y 29 segundos al día. 110 decibeles equivaldrían a el sonido de la pirotecnia o el pito de un automóvil a 50 centímetros. También según la OMS, unos 1.100 millones de adolescentes y jóvenes hoy en día corren el riesgo de sufrir pérdida de audición por el uso nocivo de aparatos de audio personales y además por la exposición a sonidos altamente ruidosos en clubes nocturnos, bares o eventos deportivos. El 50% de los adolescentes y jóvenes entre 12 y 35 años están expuestos a niveles perjudiciales de ruido por aparatos de audio personal o reproductores de música. Y un 40% están expuestos a niveles de ruido por actividades de ocio como las mencionadas anteriormente, de conciertos y todo eso. Un nivel de ruido perjudicial puede ser 100 decibeles durante 15 minutos, ya se considera que podría causar daños irreparables al sistema auditivo. El volumen de salida de los dispositivos de audio personales como auriculares
puede oscilar entre 75 y 105 decibeles como su volumen máximo. Según la OMS, lo recomendable sería no usar por más de una hora estos dispositivos, pero como se sabe hoy en día, la mayoría de jóvenes utilizan la gran parte de su tiempo estos audífonos o están expuestos a algún otro tipo de ruido mayor al recomendado para no causar daños. Entonces, además de esto, también hay poca prevención y concientización acerca del tema por parte de los entes de control, ya que en realidad se está corriendo un riesgo muy grande al estar expuesto tanto tiempo a estos sonidos. Y por otro lado, eh, entre comillas, es difícil acceder a una audiometría especializada, ya que como no hay prevención ni tampoco concientización, la gente generalmente no va a realizarse estas pruebas. ¿Por qué aplicarle Machine Learning a este problema? Con la automatización de esta base de datos vamos a poder evidenciar si es posible solo con evaluar los factores de riesgo, eh, decir un aproximado de qué tan mal está esa persona con respecto a su audición. Estos factores de riesgo se evaluarán por medio de una entrevista, las cuales sus preguntas serán expuestas más adelante. Y por último, el objetivo y las aplicaciones de esta base de datos van a ser obtener una base de datos que posea como características los factores de riesgo para la pérdida auditiva de pacientes jóvenes. Aplicar audiometrías de tonos puros y vocal a estos pacientes. Evidenciar la problemática actual de discapacidad auditiva en jóvenes. Emplear Machine Learning para predecir el grado de pérdida auditiva por medio de los factores de riesgo y evaluar el desempeño de este método y la posible aplicación a toda la población. La metodología que vamos a seguir es, primero, realizar una encuesta para obtener las características de nuestra base de datos. Segundo, realizar un test auditivo para obtener las clases de nuestra base de datos. Y tercero, realizar un algoritmo de clasificación con la base de datos obtenida. La encuesta va a estar compuesta por 9 preguntas. La primera, la edad del usuario. La segunda, que se escucha música con audífonos, siempre, a menudo, a veces, pocas veces, nunca. La tercera, escucha música frecuentemente, sí o no. La cuarta, por cuánto tiempo escuchas música, menos de media hora al día, media hora al día, una hora al día o más de una hora al día. La quinta, ¿ha tenido usted algún evento traumático o infeccioso que le haya podido afectar la audición? ¿Sí o no? La sexta, al ver televisión o escuchar la radio, ¿pierdes alguna de las frases o necesitas subir el volumen? Siempre, a menudo, a veces, pocas veces, nunca. La séptima, cuando hablas con otras personas, ¿sueles decirle que te repitan lo que han dicho? Siempre, a menudo, a veces, pocas veces, nunca. La octava, tiene problemas para entender una conversación cuando hay ruido de fondo o cuando hay gente hablando al mismo tiempo. Siempre, a menudo, a veces, pocas veces, nunca. Y la última, ¿te cuesta ver el timbre de la puerta o el teléfono? Siempre, a menudo, a veces, pocas veces, nunca. Para la realización del test auditivo usaremos dos programas disponibles para dispositivos móviles de la plataforma Android. El primero se llama Hearing Test, el cual nos permite realizar una audiometría de tono puro. Este programa reproduce varios sonidos a diferentes frecuencias. El usuario tendrá que elegir a qué nivel de decibeles es capaz de escuchar esos sonidos. El segundo programa se llama Hear Who, el cual nos dice una serie de 3 números con diferentes tonalidades de ruido de fondo. El usuario tendrá que en un panel escribir la serie de 3 dígitos
que escuchamos anteriormente. Para el algoritmo emplearemos el K-Nearest, el cual es un algoritmo sencillo que clasifica nuevas instancias como la clase mayoritaria de entre los K vecinos más cercanos dentro de los datos de entrenamiento. Un ejemplo de esto sería, si queremos clasificar el círculo verde, si el K es igual a 3, este círculo será clasificado como triángulo, porque hay dos triángulos y un cuadrado. En cambio, si el K es igual a 5, el círculo verde será clasificado como cuadrado, porque hay 3 cuadrados y 2 triángulos. El KNN es un algoritmo no paramétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace suposiciones sobre la distribución que siguen los datos. Es local, o sea que asume que la clase de un dato depende solo de los K vecinos más cercanos. Si se quiere hacer regresión, se puede calcular la media de los K vecinos. Porque es importante que con el KNN sea posible hacer regresión. Porque nosotros vamos a hacer un algoritmo de clasificación y de regresión. El de clasificación se va a usar con la clase que nos entrega el programa HereTest, el cual nos dice si una persona es normal, tiene una pérdida leve, moderada o grave de la audición. En cambio, el programa HearWho nos entrega un valor y con ese valor se clasifica si la persona tiene pérdida de audición o no tiene pérdida de audición. Con lo cual nosotros queremos realizar un algoritmo de clasificación con el HereTest y una de regresión con el HearWho y comparar con cuál de los dos vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias por su atención.